Un señor de mediana edad, casado, aunque su mujer resulta más bien invisible, se junta con otro señor con una gorra de cuero negro, aunque al protagonista también le gusta vestirse de cuero, y vagan por las calles hasta que encuentran un antro subterráneo lleno de jovencitos atléticos en situación de vulnerabilidad a los que convence para acompañarlo a un edificio en el centro. Acaba desayunando con los que no salen corriendo por el camino, después de darles un baño y cambiarles de ropa. Pasan más cosas en Negras Tormentas, que es como podríamos traducir libremente Vihry Vraždevnie de 1953. En realidad sería más bien Torbellinos Negros, ya que Tormentas Negras es la traducción española más habitual de la varsoviana, en la versión anarquista, claro, no comunista. Hay asesinatos, uno de ellos con detonación pero sin impacto visible, algo que alguna vez criticó José Luis García en Otros directores, investigaciones y discursos, pero eso que acabo de contar es lo fundamental. Hay que entender esta escena como la respuesta stalinista a la escena del baile de los Oprichniki en la segunda parte de Iván el Terrible de Eisenstein. Aquí también tenemos la formación de un grupo de asesinos estatales a base de jóvenes desarraigados con mucho tono homosexual. En este caso estamos hablando de la Checa. Y la cosa, aunque involuntariamente, cierto, resulta tan ridícula como en Eisenstein. No recuerdo qué crítico dijo, así como no recuerdo de qué película analizaba García. Era una película de cine negro en color, pero ahora mismo no la recuerdo. Tampoco recuerdo qué crítico dijo que nadie más puso a unos asesinos haciendo un musical, nadie más aparte de Eisenstein puso a unos asesinos danzando en línea, hasta Mel Brooks con los productores, hasta que lo repitió Mel Brooks con los productores. Y efectivamente en Negras Tormentas los chicos del fundador de la Checa cantan pero no bailan, ni siquiera cuando el protagonista monta con los jóvenes ya acompañados de individuos del otro sexo, que ya perdemos ese ya perdemos ese estilo de Eisenstein, y hay mujeres participando del jolgorio en lo que podríamos llamar pues una especie de circo de la ciudad de los muchachos, aunque ahora que caigo no sé si en el circo de la ciudad de los muchachos había mujeres. Bueno, a pesar de que el canal de Masfilm usa como portada de esta película sobre Dzerzhinsky una escena en la que éste escucha atentamente a Stalin, interpretado por Mikhail Gilovani, entiendo que la versión que ofrecen y que yo he visto no es el montaje original de 1953, sino el estrenado en 1956, la he visto 2 veces para ver si esas escenas con Stalin aparecían y no me consta. Esa versión de 1956 tiene las escenas con Stalin eliminadas, se deshicieron de la interpretación de Gilovani, y en el mismo año también el propio Gilovani desapareció por un sospechosamente oportuno y desestalinizador ataque al corazón. Recomiendo esta película no solo porque represente casi toda la producción en color de Mikhail Konstantinovich Kalatozov, sino por su valor para la historia del cine, ya que demuestra que la cámara fluida que tanto se le elogia no es mérito suyo, sino de Sergei Pavlovich Urusievsky, a quien ya hemos tenido ocasión de admirar en otra película aquí presentada, el 41º de Chukhrai, de 1956, también. Solo hay que comparar lo que estaba haciendo Urusievsky en 1956 con lo que hacía Kalatozov. Lo de Urusievsky es una obra maestra y esto es, bueno, pues totalitarismo gay. Sin Urusievsky, las películas de Kalatozov serían solo propaganda muy cruda derivada de la reutilización de los recursos de Eisenstein. Igualmente es fácil darse cuenta de lo poco que vale el cine de Terrence Malick y Bernardo Bertolucci sin Vittorio Storaro
o el de Paul Verhoeven sin Jan de Bont, en tanto que otros directores como Andrzej Żuławski sí mantienen su estilo personal, valga este lo que valga, con otros diferentes directores de fotografía. Las obras de Kalatozov con Urusiewski suscitaron el entusiasmo temprano de Claude Lelouch, que registró el rodaje de Vuelan las cigüeñas, traducido en España como cuando pasan... Perdón, vuelan las grullas, traducido en España como Cuando pasan las cigüeñas, de 1957, en su reportaje del mismo año, Cuando se levanta el telón. Y el entusiasmo tardío de Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, que presentaron en 1995 Soy Cuba, de 1964, lo que permitió que, así como Lelouch había imitado las técnicas de Urusiewski en Los unos y los otros, de 1981, Paul Thomas Anderson hiciera lo propio en Boogie Nights, de 1997. Tampoco podemos olvidar que el plano fundamental, lo que podríamos considerar toda la historia, si es que tiene alguna, de El sacrificio de Tarkovsky, de 1986, viene de la segunda historia de Soy Cuba. Esto me lleva al corazón de mi crítica. Urusiewski sabe de fotografía lo que no está escrito, pero Kalatozov no sabe hacer una película. Lo mismo ocurre con otros directores que deberían dedicarse a la fotografía en lugar de al cine, como Wim Wenders o el propio Tarkovsky. Es llamativo que Lelouch tuviera que irse a Rusia para descubrir lo que ya estaba haciendo, y además en películas de verdad, no en panfletos propagandísticos, Max Ophüls, en su propio país y en su propia lengua. En Estados Unidos, Ophüls no pasó inadvertido, y no solo lo admiró Stanley Kubrick, sino el ya mencionado Paul Thomas Anderson, que por supuesto imitó directamente a Kalatozov, pero conocía a Ophüls. Kalatozov representa una vía afortunadamente muerta en la historia del cine. Ver sus películas no tiene mucho sentido si uno no es comunista ni operador de cámara. E incluso los comunistas pasaron de él, y Soy Cuba se censuró en Rusia y por consiguiente en Cuba, aunque ahora Granma hable bien de ella. Desde luego, en el caso de Soy Cuba, el guión de Pineda Barnett y Yevtushenka no ayuda. La escena en la que el héroe revolucionario desiste de matar a un policía porcino resulta tan ridícula como la admiración de Ernesto Sábato en Abaddon, el exterminador, por esa escena en la que el Che Guevara desiste de disparar contra unos soldados. Algo así tiene sentido desde el individualismo de Scarface de Brian De Palma, de 1983, pero resulta ridículo, viniendo de regímenes y movimientos que no tienen empacho en despachar niños, como reconoce el propio Sábato en la misma novela, hablando de el acorazado Patiomkin, ese acorazado marxista tan virtuoso, como dice el maldito de Charlie, que tira cañonazos que destruyen las guaridas de los chanchos burgueses, pero que no matan ni un solo niñito inocente.